Buenos días. ¡Ay! Es que ustedes no saben lo que ha sido grabar este episodio. Lo estamos haciendo solos, con la ayuda remota del Arturo. Y creo que va a salir bien, vamos a ver. Ahorita vamos a probar. Entonces soy la dueña de la consola esta mañana. O sea, aquí donde me ven tengo mi switcher. Miren, les voy a enseñar. Ahí está Ale. Ahí está el Dani. Imparable está. Y estoy yo. Bueno, entonces, para no hacer muy larga esta introducción de tanta emoción que siento, veníamos Ale y yo en la mañana en el carro y veníamos de camino a la grabación y estuve revisando en el teléfono algunas cosas en la mañana que son para reflexionar o cosas que me pueden servir de material para el taller y así. Y me di cuenta que hay un porcentaje muy alto de suicidios en el mundo masculino, ¿no? Entonces, voy a leer la estadística, mejor la leo para no inventar números, ¿no? Entonces decía, 84 hombres a la semana mueren por suicidio, el 80% de todos los suicidios son hombres, el 25% de los hombres viven con una situación de salud mental, ya sea diagnosticado o no, y dice que los hombres tienen menos probabilidades de pedir o recibir ayuda, ¿no? Entonces, como que me quedé pensando que tenía que ver esto con una clase que dimos en la semana a un grupo de puros hombres, que hablaba del deber y que habla del desprecio y la violencia, ¿no? Entonces, como que nos pusimos a platicar de eso de bajada y me empecé a dar cuenta de varias cosas. La primera cosa es que tiene que venir de algún sitio que esté motivando, por lo menos ahí en ese post, a los hombres a despreciar su propia vida. O sea, como que es una cosa que es dispendiable y que realmente no importa y con la que podemos nosotros no trabajar porque últimamente no vale nada, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento le dije a Ale, es que creo que esto viene de esta configuración de la masculinidad o de cómo se percibe, ¿no? Y cómo no nada más los hombres ejercen actos de violencia en contra de sí mismos, sino como hay un montón de gente de cualquier género que está exactamente en la misma posición y que se percibe desde la misma óptica de falta de aceptación, de un desamor propio, de una falta de capacidad de reconocerse y de su propia valía. Entonces, de eso quiero hablar. Y quiero hablar no del suicidio como un tema central, sino como una de las consecuencias que se están viviendo hoy en relación con otros temas. Entonces, a ver, le voy a pedir a Ale, en lo que le aprendo a picar al switcher, para que nos pueda dar un medio resumen de lo que veníamos diciendo, ¿no? De bajada. Entonces, a ver, Alejandro. Gracias, Vanessa. Bueno, entonces un poco la conversación era, ayer estábamos platicando con Tatiana de la cárcel y sacó una estadística que a mí sí me sorprendió, que era el 95% de la población que está privada de la libertad son hombres y solo el 5% mujeres. Y entonces dije, pues es una diferencia enorme. Y si partes de la base de que somos violentos todos, pero igual y de una manera unos y de otra manera otros, esa diferencia es abismal. Entonces tiene que haber algo ahí en cómo procesamos las cosas los hombres y cómo las procesan las mujeres, o cómo estamos, si quieres, construidos mentalmente, pero es demasiado grande esa diferencia para poder... hay algo ahí. Y era lo que te preguntaba, ¿qué será eso que hace que un grupo o un género reaccione de una cierta manera que acabe
en algún tema violento o algo que sea penado por la ley y el otro no. Entonces, yo te diría que así enmarcaría la conversación de bajada. A ver, entonces, ya me quité los audífonos, porque ya los oí muy bien nivelados en el audio. Lo que te decía yo es que el martes, en la clase del deber, lo llevamos a un lugar que es más complejo, ¿no? Entonces, imaginémonos que en la métrica de la cárcel, por ejemplo, en donde el 5% de la población penitenciaria es femenil y el resto del 100 son hombres, pues como que se empieza a ver alarmante, ¿no? Que hay una conducta violenta desplegada más en un género que en otro, ¿no? Y eso no se lo podemos andar asignando ya al patriarcado y ya. Eso ya tiene que tener una explicación que esté por encima de esa explicación, porque esa explicación ya se nota insuficiente, ¿no? Y es muy excluyente, porque aparentemente solo la participación del patriarcado pues solo tiene cierto alcance. Lo quiero pensar así. Entonces, voy a tratar de explicarles en el audio el tema de la clase y hacer esta correlación con este tema que para mí es el más importante, que es este vínculo directo entre el desprecio y la violencia, ¿no? Y de dónde viene. Entonces, cuando nosotros tenemos un deber y ese deber se configura como una ideología, un modelo mental, un pensamiento, una estructura consolidada dentro de una familia, un grupo social, un grupo económico, un grupo religioso, que crea estos lineamientos de comportamiento a los que uno se tiene que suscribir, porque si no, aparentemente, si esa regla no se cumple, digamos, en el orden de obediencia, tú quedas excluido, ¿no? Y pues esa exclusión siempre es muy dolorosa porque se siente como rechazo y el rechazo siempre es una cosa que está muy cerca de nosotros en la rotura o en la fractura que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, un deber siempre tiene dos alternativas. O es confrontado, cuestionado o por lo menos se reflexiona acerca de él, o es un factor de obediencia que exige de ti una cierta obligación o que tiene que ver con una sensación de imposición, ¿no?, a la conducta. Cuando tú no tienes capacidad de cuestionar el deber y de decidir libremente si es algo en lo que tú quieres incurrir o no, como una actividad o una forma de comportarte, tiendes naturalmente a obedecerlo sin cuestionarlo y eso crea una sensación de imposición sobre ti. Cuando tú ya no quieres esa sensación de imposición porque se siente como una tiranía del entorno, entonces tú te rebelas y eso te lleva a un cierto tipo de conducta, ¿no? Hay todo tipo de conductas de rebelación, digamos, no de rebelación, más bien de rebeldía. Y esas las conocemos todos porque todo el mundo tenemos o hemos estado transicionando por esos parajes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa conducta, que naturalmente es muy autodestructiva, empieza a generar en ti un cierto tipo de comportamiento que se ve como desprecio hacia la norma, desprecio hacia el deber, desprecio hacia quien lo impone, desprecio hacia el grupo social, hacia al género o la raza o la religión? Y entonces empiezas a ver cómo este factor de rebeldía se ve muy violento, ¿no? Tiene el desprecio en medio, es lo que lo conecta. Entonces, le decía a Ale que a mí lo que me alarma no es que haya grupos sociales, por ejemplo, en el caso de género, que sean más violentos que otros, porque cualquier gente que se sienta sujeta al comportamiento por imposición se vuelve violenta para quitárselo de encima. Y la mayoría de la gente piensa en violencia física o una violencia psicológica, pero la violencia que es más alarmante es la que es autogenerada, porque al final casi todas te llevan a ese lugar, ¿no? En el camino de violentar y violentarte, empiezas a perderle valor a tu propia vida. Eso quiere decir, ya no le encuentras el sentido a esto de andar aquí. Entonces, el paso previo al suicidio, que ahorita estamos batallando con una situación en una de las cárceles femeniles nacional, en alguno de los estados de la República, es que estamos teniendo casi 7 suicidios a la semana.
Entonces, fíjense cómo esto se empieza a conectar con esto que les estoy diciendo. O sea, hay una reclusión y dentro de esa reclusión hay una pérdida de las ganas de vivir, del sentido de vida, y esto te lleva a querer quitarte la vida, porque como que, pues, ¿para qué quiero seguir aquí, no? Entonces, lo entendemos dentro de la penitenciaría porque pues son condiciones extremas, ¿no? En donde uno está y sobre las que puede o no decidir casi nada. Pero ¿qué pasa cuando eso está sucediendo afuera, ¿no? O sea, digamos, en un contexto que se vende como un contexto de libertad. O sea, una vida libre, ¿no? Sin estar en reclusión. Ahí es donde se empieza a volver preocupante porque entonces quiere decir que primero pasas por una sensación de reclusión, digamos, física porque estás dentro de una penitenciaría o externa, porque sientes que la prisión es el afuera, porque a lo mejor la prisión es mental, porque a lo mejor es emocional, porque a lo mejor es una prisión física distinta, digamos, no es una cárcel, sino es un estilo de vida, o es un modelo familiar, o es una manera de pensar. Entonces, qué difícil cuando la libertad la entendemos ya no como una libertad que tiene que ver con que puedas salir o no del sitio en donde estás, sino una libertad interior, ¿no? Y esa libertad interior solo puede venir desde donde hay un deber cuestionado. O sea, donde hay una norma que ya perdió su vigencia, que ya es una norma que pues, vamos a poner, expiró, porque a lo largo del tiempo pues las cosas cambian, o sea, nada es tan inmóvil como para que se pueda seguir observando a lo largo de los milenios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto se quiere hacer acerca del género? Entonces se asume, vamos a pensar, si solo el 5% de las mujeres están en reclusión y el resto son los hombres, de la población penitenciaria, el 5% son mujeres, el 5%, el 95% son hombres, pues todo el mundo dice, no, bueno, es que entonces los hombres son más violentos. Y pienso, no, es que fíjense cómo a lo largo del tiempo se ha observado la norma de este deber que exprime y que hace que el género masculino se sienta obligado a ciertas actividades que son ineludibles, ¿no? O sea, tiene que ser muchas cosas al mismo tiempo. Como que no queremos reconocer esa verdad, ¿no? Creemos que esto es una cosa que no les afecta. O sea, que esto de salir a trabajar, tener la obligación de traer dinero a la casa, ser buenos padres, buenos compañeros, buenos amantes, buenos hijos, buenos hermanos, buenos empleados, buenos jefes. Tienen que ser buenos sexualmente, tienen que desempeñar de una manera específica, tienen que ser al mismo tiempo psicólogos, mecánicos, electricistas, tienen que ser buenas amas de casa, ahora resulta que también esa es una tarea. Y entonces ahí la llevas pensando que eso solo puede exigirse de una mujer, pero no se puede exigir de un hombre, cuando en realidad es que se exige de todo mundo. O sea, la exigencia es al género humano, no es a un hombre o a una mujer. Todo el mundo desempeña el papel que le toca en la vida, porque pues eso es lo que tiene como momento presente y es lo que se exige de ellos ahí. Pero también hay imposiciones adicionales que se observan, ¿no? Entonces vamos a pensar en el caso de las mujeres, se exige un cierto modelo de ser madre, ¿no? Y eso también es igual de castrante. Bueno, pero hay cosas de las que se exime a las mujeres igual que de las que se exime a los hombres. Pero eso no quiere decir que el formato que hayan adquirido, dependiendo del papel que les haya tocado en su realidad, no sea un deber impuesto, jamás nunca cuestionado y nunca confrontado como para averiguar, bueno, ¿qué modelo es el que me gusta a mí? ¿Puedo inventar uno? ¿Puedo recrear uno? ¿Puedo deshacerme de este y me puedo suscribir a otro? Como que estamos muy atorados en esta idea del cumplimiento y del cumplimiento infalible, además, ¿no? Yo siento que esa manera de existir, que es una manera muy castrante, es una manera muy pobre en realidad de experimentar humanidad, tiene articulada una lista de que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y ya la verdad es que mucho de eso ya ni siquiera se exige desde el afuera, si lo ven. Cuando eres chiquito un poco sí, porque pues estás a la merced de tus papás, ¿no? Pero cuando ya no estás a la merced de tus papás y tú ya eres víctima de tu propia circunstancia, digamos, tú te autoimpones eso, se empieza a volver cada vez más exigente porque la expectativa que tú puedes tener de ti se magnifica. O sea, no, salir de esa trampa puede ser mortal. No sé si me explico por qué estoy explicando esto, ¿no? Es mortal.
Este post que encontré en Instagram es de una cuenta que se llama Voces de la Hermandad, la estoy traduciendo al español, ¿no? En inglés se llama Voices of Brotherhood, que significa eso, ¿no? Voces de la Hermandad. Y es un grupo de hombres que se reúnen para poder empezar a hablar de salud mental, ¿no? Y cómo se ve eso cuando los hombres tienen que poder subirse a la plataforma de ser escuchados y averiguar qué nos está pasando, porque la verdad es que la cifra que dice aquí, que es la cifra oficial, a mí me tiene muy sorprendida, estoy asustada. O sea, 84 hombres a la semana mueren por suicidio y el 80% de todos los suicidios son hombres. O sea, estamos en un proceso de extinción. No sé si me explico. Es un montón de gente al día esa que no quiere vivir. O sea, que no quiere tener la vida que le dieron. Que se la quiere sacudir de encima, ¿no? Pero, a ver, vamos a empezar con lo que dices que las demandas que se imponen en términos del deber ser entre mujeres y hombres son las mismas. Sí. Porque creo que eso es correcto. O sea, no creo que el peso de ser hombre sea mucho superior al de ser mujer. Ajá. Respecto a las normas de cada grupo al que perteneces, o donde trabajas, o familiar, o lo que sea, ¿no? Nos movemos en el mismo mundo. Pero entonces eso me lleva a pensar que las mujeres son capaces de cuestionar esta norma y los hombres simplemente la tomamos como buena. Es que creo que la acatan sin... Por eso, ciegamente la observamos. Pero te voy a decir por qué. Porque creo que el papel de los hombres a lo largo de los tiempos ha cambiado muy poco. ¿Ya te fijaste? O sea, las mujeres han venido en una revolución constante. O sea, antes tenían un papel designado, lo observaban, pero lo cuestionaban. Querían pasar al que sigue, querían adquirir otra responsabilidad, querían ser capaces de estudiar, de trabajar, de votar. O sea, ha habido una exigencia constante del papel femenino a lo largo de la humanidad y como que se ha vuelto muy natural para nosotros ocupar nuevos espacios, ¿no? O sea, como no conformarnos con lo que nos dijeron que teníamos que ser. Y no sé si esto venga de la configuración femenina, porque podemos dar vida, porque vete a saber, o sea, debe de haber una explicación ahí que yo no me considero experta en eso, pero lo que sí puedo observar es la conducta, ¿no? Y fíjate cómo el papel de los hombres ha venido siendo el mismo por milenios, o sea, como que no siento que se hayan sentado a decir, oye, y nosotros no podremos hablar de lo que sentimos y no podremos querer quedarnos en la casa a hacer labores más quietas que nos gusten más, o podemos no trabajar y no ser parte de la aportación económica familiar, o por qué tendríamos que ser exitosos, ¿no? ¿Y qué significa éxito para nosotros? Como que no siento que haya no hay conversatorios, piénsalo así, en donde grupos de hombres se sienten y no nada más a tratar de navegar o evadir sus procesos depresivos, porque la sensación de opresión no nada más oprime, deprime. Y fíjate que estoy pensando que la mayoría si quieres, de las cagadas de mi vida son errores de interpretación. O sea, yo decido por ti qué estás pensando y cómo vas a actuar. En vez de sentarme contigo y decir, oye, me está pasando esto y quiero hacer esto y esto y esto. Ya, yo de entrada ya decidí cómo va a ser esa conversación, qué vas a decir tú y concluir, no, pues ¿para qué? Y me parece que muchos de nosotros vivimos, pues ya, ¿para qué? Y eso te lleva como que al desánimo, a la desesperanza pues ya no le veo mucho caso seguir por este camino porque ya sé cuál es el desenlace. O sea, como que poder cerrar esa brecha en interpretación, me parece que es donde muchos de nosotros hombres la cagamos. Ahorita estoy pensando, fíjate cómo en la cena de ayer fuimos a un evento, Ale y yo, de la graduación, la titulación de la hija de una amiga muy querida nuestra, ¿no? Y entonces, pues había mucha gente joven y había mucha gente adulta y había una mezcla amplia de manifestaciones y representaciones de formas de ser.
Y me doy cuenta que, y lo estuve haciendo durante gran parte de la noche, fue observar quién habla y quién calla, no escucha, quién calla. Las mujeres hablan y los hombres callan. No se ve que estén escuchando, se ve que están callados, simplemente no intervienen, ¿no? Como absortos en sus propios pensamientos. A lo mejor del momento presente, pero no se ve mucho porque estarían interactuando. Y más como de lo que tiene que ver con algo que traen de la afuera o pensamientos propios, ¿no? De autoexploración o lo que tú quieras, quejas o pesares. Y las mujeres somos más verbales, o sea, tenemos como más facilidad de expresar prácticamente todo. Ahora, entre más espacio o sea, entre más recuperación de espacios tenemos las mujeres, más podemos hablar de un montón de temas. Entonces, ayer que estábamos platicando, Ale, Tatiana y yo, en una esquinita ahí, pues mientras iba y venía gente y todo, nos estábamos muriendo de la risa porque nos cachamos, bueno, yo por lo menos me cacho, y creo que a la par de Tatiana, siendo muy abiertas acerca de prácticamente todo. O sea, no tenemos ese freno en cuanto a expresar cosas, de lo que sea, experiencias físicas, emocionales, mentales, psicológicas, de traumas, de confusiones. Estamos todo el tiempo muy haciéndolo en voz alta, ¿no? Lo que los hombres callan. Entonces, creo que esto depende mucho de cuánta apertura decidan en el género masculino. Y otra vez, refiriéndome a este post que les leí hace rato, que tiene que ver con el suicidio, ¿cuánto se arriesguen ustedes a levantar la voz? Y no para quejarse ni para reclamar, sino para poder empezar a darle nombre a sus propias circunstancias de la vida, a sus preocupaciones, a sus formas de existir, a su manera de ver el mundo, a sus propios errores, a sus confusiones, porque no lo saben todo. O sea, como que las mujeres tenemos más terreno ganado ahí porque nos ha costado más trabajo, digamos, llegar a poder pronunciarnos, ¿no? Porque antes vivíamos más silenciadas. Eso no quiere decir que no hubiéramos hablado entre nosotras, sino no lo hacíamos, digamos, en la vida pública. Ahora que se recuperó ese espacio, siento que no es que sea en detrimento del género masculino, sino que se volvió evidente que no hablaban, que no nombraban, que no se pronunciaban, que no pedían ayuda, que no se acompañaban de otra gente que pudiera haber recorrido ese camino ya anterior a ustedes y que les pudiera haber ayudado a sanar, ¿no? O sea, yo pienso en la época de mi papá, poder pensar que un hombre que hoy pudiera tener 77 años hubiera ido a terapia a sus 17, pues era impensable. O sea, ¿qué va a ir a decir? ¿No? ¿Y con quién va a hablar? ¿O qué? Qué raro. ¿Por qué está loco? ¿O qué? Te hubieran preguntado, ¿no? Entonces, creo que mandaban a los hombres ya a terapia en situaciones extremas. Por ejemplo, si uno de ellos hubiera decidido salir y decir, oye, yo soy homosexual y esto es lo que yo soy y así está bien mi vida, lo hubieran mandado a terapia. Solo en esa circunstancia hubiera sido algo exigible, ¿no? Hace 77 años. Hoy como que hay una naturalidad en esto de decir que si eres propio o miembro del género masculino, tú también vas a la terapia. Se normaliza ya es algo que es común. O que tomas clase de teoría emocional, o que estás en grupos de apoyo, o sea, es muy dignificante, ¿no? Este es un territorio que los hombres han ido ganando con mucha dificultad. No sé si me explico. O sea, no es fácil para ustedes esto, pero tienen que tratar de llegar a ese lugar en donde la imposición del deber, fortaleza, simplicidad, cierta humildad, disciplina, control, estructura, poder de decisión, capacidad intelectual. O sea, fíjense cuántos deberes hay que son súper estrechos y rigurosos y cuánta escasez de ocio tienen disponible, ¿no? O de búsqueda de otras actividades que no tengan que ver con esto de producir dinero y mantener un núcleo familiar, o dedicarse a ahorrar o saber invertir. O sea, como que hay muchas cosas ahí que digo, bueno, si esa fuera la imposición sobre mí, yo estaría muy cansada, la verdad. O sea, estaría muy cansada de tener que, además de ser lo que soy, ser lo que se exige de mí. O sea, todo eso y más. Aparte, los hombres
también tienen que tener buen cuerpo y también tienen que verse jóvenes y también tienen que no perder el pelo y también, o sea, hay muchas cosas que están como silenciosamente, lo voy a decir así, puestas en su agenda, pero que no se reconocen muy con amplitud y que siento que están empezando a pesarles en temas de salud mental. O sea, en comportamiento, en desprecio, en niveles de rebeldía, en violencia autoimpuesta o violentando, de la manera que sea, porque todo el mundo siempre, insisto, cree que la violencia siempre es física. Pues hay gente que nomás violenta con silencio o con sobreprotección, ¿no? Entonces, creo que esto es algo de lo que se tiene que hablar y es una temática que tenemos que abordar, nos guste o no, porque lo que pasa es que están tan estigmatizados que ahora ni pedir ayuda van a poder. ¿Ya me entienden? Porque como han sido ustedes los violentadores, en teoría, a los ojos de la sociedad, pues siempre, bueno, y entonces como ahora que resulta que se va a ir a la terapia a quejar de que le está siendo violentado, ¿no? Y pienso, bueno, pero es que no todos los hombres son violentos. Pues es como decir que todas las mujeres son sumisas. Pues es absolutamente falso. Entonces, ese todo, nunca, siempre, nada, esta generalización constante, lo que nos quita son oportunidades de sanar, porque estigmatiza tanto que quita de una plataforma de posibilidades el pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo vas a pedir ayuda tú? O sea, tú vas a pedir ayuda, no, deja que los que la necesitan la pidan. En mi área de estudio, toda la gente necesita ayuda. O sea, no hay nadie que no esté jodido. Y no hay nadie que no sepa que está jodido, pero que también no sepa cómo pedir ayuda. O sea, no sabes cómo pedir ayuda. ¿A dónde vas? ¿Quién te atiende? ¿Con quién te juntas? ¿Quién te escucha? Y también es muy vergonzoso y se siente muy culpígeno ser del género masculino y accesar a un sitio de vulnerabilidad cuando te tienes que sentir responsable por todo lo que ha pasado generacionalmente, porque eso también es parte de tu deber. Entonces, siento que es como esta tontería de exigirle a España que le venga a pedir perdón a México por crímenes que ya no le tocaron. O sea, los actuales no saben ni de qué crímenes están hablando. Pero es como este absurdo constante que no deja que cada quien en su dignidad es recuperada trace un nuevo camino y se quite ese deber de encima y empiece a sanar porque lo cuestiona, porque se confronta, porque se cuestiona, porque reflexiona acerca de ello, porque accesa a ese espacio de libertad desde donde puede redefinir su propia vida. Y luego también se vuelve muy interesante cuando desde esa libertad recuperada te vuelves responsable absolutamente de tu preservación de la empatía y de no incurrir en actos erosivos en contra de nadie más, ¿no? O sea, ahí el desprecio y la violencia se erradican. Pero siento que nadie quiere ir a hablar de eso. Todo el mundo quiere hablar de, ay, qué alarmante la tasa de suicidio. ¿Pero de dónde viene? O sea, ¿qué puede ser eso, no? ¿Dónde puede estar eso anclado? ¿Y con qué fuerza está tratando de que nadie vaya con la corriente de la salud mental? Porque hay muchas cosas que se tienen que resarcir antes. No, ya lo que no fue, ya no fue. Es a partir de hoy y con qué herramientas vamos a poder trascender esta cosa que a mí me parece atroz, porque sí me parece muy alarmante que el 80% de los suicidios sean hombres. Bueno, pero entonces, o dónde vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Y eso de dónde puede venir? ¿Cómo lo podemos prevenir? Esos hombres todos son hijos de alguien, hermanos de alguien, papás de alguien, y nietos de alguien, empleados de alguien, jefes de alguien, amigos de alguien. O sea, son alguien esas personas, no son una estadística. Y esto de estarle sumando a la estadística nos está matando porque estamos perdiendo. Y no me refiero a la individualidad en este tema egocentrista, sino la individualidad que se requiere para poder sanar. Para poder sanar requieres de recuperar tu individualidad y poder ir con ella puesta encima a buscar la ayuda que necesitas. Entonces, creo que sí es algo que, no se cubre lo suficiente. Les voy a poner al Dani para que vean la cara de pensamiento que tiene. Yo soy el que escucha. Me han tocado unos casos ahí muy cerquita de mi familia que
mi hermana más grande le pasaron cosas ahí muy cerquita y se ve que de tanta coraza que vamos construyendo para no pedir ayuda, llega un día que se te llena la coraza y explotas, ¿no? Y empiezas a hablar y a decir las cosas que nunca dijiste y se vuelve una persona un poquito más vulnerable y te acercas un poquito más a ellos, ¿no? Porque si tiene otro tema de conversaciones, todo, y se le ve que se le hace una persona mucho más a menos, ¿no? Está más tranquilo, se la pasa mejor y solamente ahora cambió su estilo de vida, se ha puesto a hacer ejercicio, ya no anda de noche, no consume huevadas, de alcohol y todo eso, como que encontró una regulación ahí. Lleva una vida un poco más saludable. El más chico, con cosas que le pasan y como que no se encuentra nada, las conversaciones que tienen no tienen una escucha franca del otro lado porque todo el tiempo le quieren resolver el tema, ¿no? Y él solamente capaz que nomás necesita que lo escuchen. Uh-huh. Y porque también la forma de verlo del otro lado es que no lo entienden, no lo quieren de esa manera verlo, y lo quieren cambiar. Uh-huh. Y como que, así como vos decías, bueno, la parte de nosotros que siempre estamos un poquito más, la parte masculina como que se queda callada, que no habla, que le permite siempre al otro conversar. En el caso de la mujer, que la mujer... hay muchos memes ahí que están pasando cosas en la casa y decís, bueno, te vienen a platicar de, ¿te gustaron cómo me quedan mis uñas o el pelo así? Y decís, no, estás con la cabeza en otro lado. Uh-huh. Y yo, como que no descargamos tantos nosotros, a no ser que sea un tema súper importante, ¿no? Que no te vayas a ver mal en lo que vayas a decir o hacer en ese momento. ¿Sí? Preferís el silencio, como que se ve más saludable en el momento, pero te la tragás esa parte. Sí. Y eso se va acumulando, o sea que es la suma de la acumulación, que es lo que después en el caso mío de que veo mucha gente en el fútbol los fines de semana, uh-huh. Como explotan por cualquier cosita y decís, bueno, pero si no te pasó nada, o sea, no... O eso parece, ¿no? Y adentro estás sintiendo que te está llevando la chingada y es la excusa que tenés como para desahogarte ahí en la parte física. Uh-huh. Si no lo haces agrediendo hacia afuera, lo haces agrediendo hacia adentro. Uh-huh. Que es lo que te puede llevar a llegar a ponerle horas de entrenamiento en la semana, o juegos, o lesiones, hasta donde te dé el cuerpo. Uh-huh. El que no usa tanto la parte física para descargarse, la usa la parte... un poco más racional, ¿no? Consume más cosas en lo que se pueda ver detrás de una pantalla. Sí. Y como que se descarga ahí con el silencio o encuentra un poco de alegría detrás de eso. Porque se perdió un poco la parte de como yo hago una síntesis de lo que yo voy viviendo, y antes como que habían más enfermedades de, no sé, en mi papá del corazón, de la arteria tapada, porque bueno... se la pasaban chupando vino y comiendo carne, como diciendo, bueno, ese era el problema de antes, ¿no? Como que... o los pulmones porque fumaban. Y ahora sí estamos en el tema de la salud mental, como que está muy grave porque no tenemos una descarga donde ir a hacerla. Uh-huh. Como que se han perdido un poquito esos grupos de... como dice Ale, el grupo de la casa de Toby, o el grupo de Toby, no sé cómo se llama. Sí. Por lo menos ahí como que medio que hablabas con alguien y te descargabas un poco. Hoy como que está más aislado por las tareas de exigencia, tratando de volver un poco al tema de la pareja, como diciendo, bueno, ahora tenés que desenvolver, no te están apuntando con una pistola, ¿no? Pero tenés que desenvolver o desempeñar en muchos lugares. Sí. Que antes tenías un poquito más de ocio, ¿no? O sea... Sí. Trabajabas, llegabas a la casa, generabas, dormías siesta y te ibas a pachanguear a algún lado y bueno, estaba todo bien. Ahora no se permite tanto esa parte. Sí. Porque como que la otra parte exige un poquito más de atención o quieren hacer más cosas del otro lado. Como que ha encontrado
una estabilidad de cumplir roles totalmente diferentes y eso como que se está ajustando y no sé en qué va Acabar. no sé en qué va a acabar, pero sí la parte masculina sí se está siendo afectada porque no quieren decir nada. Los chicos mismos cuando vienen a la tarde a entrenar se pasan horas contándote cosas, Sí. la parte masculina como que cosas que capaz que en la casa no los escuchan. Sí, es muy impresionante. Y sí, bueno, ya se van un poquito más aliviados, aparte de lo que hacen de ejercicio. Sí. ¿no? Porque si no, emocionalmente están todos bloqueados. Es que, a ver, estoy pensando en algo. ¿No sienten ustedes que antes, como que había una disciplina familiar en donde se exigían? O sea, si tú tenías hijos hombres y hijas mujeres, ¿no? De unos exiges unas cosas y de otros exiges otras, porque en tu cabeza todavía está estructurada la vida así. Bueno, eso, digamos, crecimos todos en esa dinámica y luego han ido pasando los años. Yo era como la intermedia, ¿no? O sea, mi mamá todavía le tocó que el rol de la mujer estaba muy bien establecido. A mí me tocó que el rol de la mujer era un poco más flexible, ¿no? O sea, había que estudiar y había que se exigía de nosotros un título profesional, que ojalá trabajaras, y luego ya si te casabas, ok. Y ahora lo veo yo siendo la madre de mis hijas. Ese rol se ha redefinido completamente, ¿no? O sea, hay una verdadera igualdad de género en todo lo que veo en su desarrollo y como ellas conciben que tienen oportunidades igual que todo mundo. O sea, no tienen urgencia por casarse, no sienten que se tienen que salir de su casa para pertenecer a otro núcleo familiar. Pueden salirse de su casa, poner su departamento rentado con sus amigas o amigos e irse a vivir ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es el daño que no tiene que ver con el tema del género? O sea, piensen que padres violentos hay en todos lados, madres violentas hay en todos lados, todas las casas tienen uno. Y por eso, insisto, redefinamos el tema de lo que violencia significa. Porque cuando creemos que crecimos todos sin violencia y no consideramos la sobreprotección una variable de violencia, estamos en falta, porque esa también es una forma de violentar. O, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en casas donde es muy silencioso todo, o sea, donde las cosas no se hablan, simplemente se asumen, o se interpretan, o se callan, o donde se guardan secretos, o casas en donde no hay esa sensación de convivencia cercana, que no tiene que ver con frecuencia, sino con intensidad o con profundidad, ¿no? O sea, y siento que hay muchas maneras de violentar. En la medida en que no se define cómo somos violentos cada uno de nosotros, o sea, de qué manera violentamos y nos, como decía el Dani, nos hacemos daño hacia adentro, no podemos prevenir nada. O sea, no podemos prevenir suicidio, no podemos prevenir delincuencia, no podemos prevenir nada si no averiguamos cómo somos violentos nosotros y ese modelo de dónde lo sacamos, o si es uno que nosotros diseñamos o es algo que venimos copiando y repitiendo. Pero fíjense qué interesante. El factor del desprecio es absolutamente determinante en la creación de violencia, porque la violencia es la conducta desplegada por el desprecio. O sea, el desprecio surge en nosotros, crea esta sensación de desigualdad para donde sea, porque eres despreciado o porque tú desprecias, esta como colocación jerárquica de los seres humanos en el mundo y de cómo vemos a las personas para abajo y toda esta manera como muy insensible de tratar al otro, y eso se recibe como un acto violento y se combate con violencia, ¿no? O sea, si lo piensas, si te quieres quitar una sensación de desprecio encima, violentas. Y si quieres, y si eres el receptor del desprecio, recibes un acto violento. Entonces, lo interesante que tendríamos que hacer es averiguar cómo somos violentos cada uno de nosotros, ¿no? Pero con mucha honestidad. O sea, tendríamos que averiguar si, por ejemplo, como decía el Dani, un acto de violencia autoimpuesto sería beber de más, cuando sabes que eso te inutiliza o te incapacita. Sí, o sea, beber de más es un acto incapacitante, ¿no?
Pero ¿de dónde viene eso? O sea, el acto por sí es violento. Pero ¿de dónde viene esa conducta? O sea, ¿qué desprecio es el que estás recibiendo? ¿O qué sientes como parte de un suceso de incomunicación? ¿O cómo te estás sintiendo tú, vamos a pensar, despreciado y despreciante, que tu conducta determina que hay un cierto dolor o hay algo que te aflige, que no te está dejando avanzar más que hacia ese lugar? De ese lugar ya no hay más, ¿eh? O sea, hay la muerte en cualquiera de sus modalidades, por enfermedad autoimpuesta, porque te suicidas, porque te invalidas y porque eso te lleva al olvido de ti mismo, y entonces tu conducta es esa que se va de repente apagando y de repente tú ya no existes más. O sea, hay muchas maneras de morir, ¿no? Y todas las que no son naturales, digamos, porque es tu tiempo y es lo que te toca, es cuando yo les digo que uno se acaba muriendo antes, ¿no? De su marca, que es cuando vienes de este sitio. Es una muerte autoimpuesta. A lo mejor a ti te tocaba vivir hasta los 114 y te mueres a los 28, ¿no? Y no porque sea un accidente, digo, no sé, porque no volteaste para un lado, volteaste para el otro, el señor venía en reversa, sino porque le estás echando ganas a esto de constantes, a esto de ir perdiendo espacios de autonomía en salud o en bienestar o en capacidad, la que sea, ¿no? Creo que es algo de lo que se habla poco. O sea, en realidad de salud mental se habla muy poco, ¿no? Me quedé con algo que dijo Dani, que es esto del club de Toby, que por qué por qué buscamos esos espacios los hombres, y si genuinamente era para encontrar un espacio de vulnerabilidad. Y me parece que ahí es donde, ahí resonó algo en mí, que es innatural en nosotros los hombres enseñar vulnerabilidad, hasta dentro de nuestros grupos, porque en la mayoría de los grupos de hombres donde pues, vas a andar en bici o te vas a comer o lo que sea, no es común enseñar la panza, ¿no? O sea, no vas a enseñar ese lugar que te duele. De hecho, muchas veces al contrario. O sea, vas a irte a medir, vas a enseñar que también lo estás haciendo, vas a mostrar tu mejor cara. Entonces, pienso, y entonces, ¿cuál es ese lugar de vulnerabilidad para ti? Y creo que casi siempre puede ser con tus hijos si tienes una relación de esas, pero cuando son chiquitos, ¿eh? Porque ya cuando son grandes ya es la otra dinámica. Puede ser tu pareja, o puede ser tu mamá o tus papás. Tu mamá probablemente si eres hombre. Pero me llevo que no hay tantos lugares de vulnerabilidad. O sea, habiendo convivido con muchas mujeres en mesas, ustedes son muy francas y son muy como abiertas en esas cosas que les duelen. Así no funcionan las mesas de los hombres. Es que ahorita que estás diciendo eso, tengo control total del Switch. Me van a decir ya cuando vean el podcast en vivo qué tal salió lo del cambio, ¿no? Pero a ver, estoy pensando esto que dice él. En la observación es muy evidente. En un restaurante, por ejemplo, y hagan el ejercicio ahora el fin de semana en donde haya más personas y que sea como un evento que tenga que ver con esta incapacidad de la persona que está siendo observada de saber que está siendo observada, o sea, que está como en su entorno y se siente un poco en una burbuja de intimidad con su grupo con el que está, ¿no? Un restaurante es un buen lugar para hacer el ejercicio, o en afuera, ¿no? En los parques o estos lugares. Y fíjense cómo opera la dinámica sin que haya un güey con una bocina y en un tapanquito diciendo, bueno, ahora las mujeres van a hacer esto y ahora los hombres van a hacer esto. Naturalmente sucede, ¿no? Pero es algo todavía más interesante. O sea, no nada más es una cosa que observen la diferencia de género, eso es muy evidente y está muy documentado, sino cómo en realidad en las mesas no se habla de cosas que tengan profundidad.
O sea, las mesas normalmente en conversación son muy superficiales. Son mesas que hablan del detalle de las cosas, de encima, de anécdotas, de circunstancias chistosas o alarmantes, pero no van a ver este tono reflexivo, digamos, en el podcast lo estamos grabando siempre porque estamos nosotros tratando de educarnos en una conversación. O sea, para quien sea la primera vez que oye estos episodios, nosotros estamos tratando de crear una conversación entre nosotros para ver, porque nosotros tampoco estábamos entrenados en ello. Y hasta para tomar turnos para hablar ha sido algo que hemos tenido que aprender. Pero más importante, turnos para escuchar. O sea, nosotros nos turnamos para escuchar el micrófono, ¿no? Y es curioso, pero fíjense cómo esto que hacemos aquí, en donde todos ponemos atención, construimos sobre la idea del otro, exploramos avenidas que se sugieren dentro del comentario de alguien, porque abre un espacio de reflexión acerca de eso. Pero en realidad nunca estamos discutiendo cosas de gente, ni de celebridades, ni andamos averiguando nada acerca del universo, o sea, ya es muy difícil por sí mismo tratar de relacionarnos entre nosotros en un plano de igualdad, porque lo que tratamos de vincular es nuestro ser humanos, o sea, nuestro sentir, nuestra locura, nuestros miedos, nuestras insuficiencias, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad. O sea, estamos tratando de hablar de eso prácticamente todo el tiempo. Tomamos algún tema, ¿no? Que es como un hilo conductor. Pero lo que sí es interesante es que si tuviéramos acceso a conversar, muy probablemente muy poca gente no quisiera seguir viva. Ese es mi punto. O sea, si de repente invitáramos gente a una conversación donde todo el mundo se siente validado, todo el mundo entiende que tiene un punto que quiere explorar, todo el mundo le puede ofrecer otras formas de verlo, donde se construye alrededor de una sensación de unificación y donde lo que queremos es el bien para el otro, ¿no? Escuchándolo y tratando de entender qué le afecta, dónde le podemos servir, cómo lo podemos acompañar, las tasas de suicidio descenderían. Pero alarmantemente, así como alarmantemente van para arriba, vendrían para abajo. Eso también en temas de salud mental sería lo mismo. O sea, si pudiéramos hablar acerca de cosas que nos afligen emocionalmente, sería muy probable que la tasa de recuperación de salud mental fuera a la alza, ¿no? Y creo que lo único que nos hace falta es amaestrarnos en conversación, pero en conversación que no exige el descubrimiento de la verdad, conversación que no exige esta necesidad por tener la razón, conversación que no exige nada del otro, más que el acompañamiento sólido y la escucha. Y creo que ahí está la razón por la cual hemos ido perdiendo capacidad de relación o de relacionarnos y nos hemos abalanzado a un mundo de mucho desprecio y de mucha violencia. Porque creo que esta necesidad por tener y la verdad, descubrirla y que nos reconozcan como poseedores de ella, la razón igual, nos ha ido alejando de los conversatorios, de estos lugares a donde naturalmente la gente se sentaba para simplemente charlar y sentirse escuchado y sentirse bienvenido y sentirse parte de algo. O sea, qué padre que si eres parte de esta conversación y esto sucede una vez a la semana, pues está increíble porque entonces vienes a la conversación, no sé si me explico. Oye, qué padre que nos podamos juntar y hablar de lo que sea, lo que nos pasó en la semana, de cómo estamos, de lo que vemos, de qué nos preocupa, y nos vamos sin solución en realidad, pero nos vamos con la sensación grata de haberlo podido compartir en un grupo que lo recibe y que a pesar de que no tiene que hacer nada con ello, simplemente lo recibe y te recibe a ti con eso que tú expresas, ¿no? O sea, tú eres el conducto de tu expresión, o sea, tú eres el vehículo. Creo que ese sería un punto que deberíamos de observar y de promover, ¿no? En nuestras propias relaciones con otras personas. Pero sí se resuelve. Yo siento, bueno, en mi caso, yo las veces
he estado un poco más tiempo escuchando y prestando atención, y después cuando me toca el turno de hablar, se siente un poquito mejor, como diciendo, ya dijiste lo que tenías que decir, sin esperar que nadie te resuelva nada, nomás que estén presentes en la escucha nada más, y se siente como que ya se unieron unos puntos y tenés la capacidad siempre de salir a solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Que eso se trata de que andar haciendo cosas. Pero sí se siente una descarga dentro del cuerpo, como que está un poquito más vacío ahora, como para volverlo a llenar ahora con otra conversación. Sí. El día de mañana un poquito más profunda, un poquito más de entendimiento, un poquito más de conexión con el exterior, y siempre en las juntadas o en las sentadas de algo, como que siempre encontrás a alguien que está queriendo también hablar de esos temas. Sí. Y como que se aísla un poco del montón, y vas haciendo un montoncito ahí de gente que también le gusta estar conversando de cosas que le están pasando, y no solamente de cuánto estás ganando y de que si estás siendo exitoso o qué apellido sos, nada más. Como que va un poquito más el cuestionamiento que te vas haciendo a medida que vas avanzando en todo esto de salud mental, como que te vas preguntando todos los días algo, o sea, te estás preguntando cosas como que dices, bueno, ¿cómo te vas sintiendo todos los días? Y vas encontrando un poquito más de respuesta. Y cuando te sentís invadido en que ya no tenés respuesta de nada, bueno, salís a conversar cosas que decís, bueno, esto puede ser muy interesante, a alguien más le debe estar pasando, o a ver cómo solamente lo puedo solucionar dentro mío. Pero entonces, fíjate, creo que para poder cerrar, estoy tratando de hacer una listita para que la gente que escucha pueda a lo mejor hacer una actividad del fin de semana que le permita primero observar si puede o no, o es capaz de conversar, ¿no? Pero ¿qué se requiere para una conversación? O sea, ¿qué puntos básicos son necesarios? Ahorita me dicen ustedes qué más, ¿no? Pero estoy pensando, escuchar con apertura, eso quiere decir sin juicio y sin opinión acerca de lo que el otro está expresando, simplemente con ganas de encontrar otra forma de ver las cosas de tu parte. Que haya un interés genuino y una curiosidad por el otro, uh-huh. Por quién es, qué ha vivido, cómo entiende la vida, desde dónde la ve, qué opciones ha encontrado en su camino y cómo las expresa, ¿no? Y la otra cosa es que no tengamos una actitud defensiva. O sea, lo que el otro está expresando no es en contra nuestra. Es simplemente su forma de verlo o experimentarlo. Y si esa actitud defensiva la ponemos de lado, podemos escuchar sin tener que sentir que nos tenemos que defender y ni que tampoco tenemos que atacar. O sea, la comunicación del otro no nos desprecia, simplemente expresa cómo está esa persona en ese momento. Y eso no tiene que ser nada más comunicación verbal. También puede ser comunicación no verbal, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Es que antes de que empezáramos a grabar, se voltea el Dani y me dice, oye, es que esto ya se ha vuelto muy fácil, o sea, saber qué decir. Y eso me generó ahorita un pensamiento que creo que es lo que falta en las mesas. Es cuando empiezas a hacer esto, cuando quieres generar una buena imagen de lo que traes a la mesa o de la conversación o lo que sea, estás preparando en tu cabeza qué vas a decir. O sea, como que generas un guión o quieres transmitir una cierta idea. Pero eso es puro escándalo adentro de tu cabeza. Tú no te estoy escuchando. Uh-huh. Entonces, todo lo que yo traigo a la conversación no es lo que tú me dices que yo asimilo, que yo proceso y te lo mando de vuelta. Es alguna pinche idea que yo saqué de algún lado, que traje, que medio manufacturé y limpié, y ahí la aviento para ver qué pasa. Pero siempre, o sea, eso no baila, o sea, nada más es de aquí para allá. Y me parece que lo que yo he visto en mesas que funcionan, que son estas mesas donde todo el mundo viene abierto, sí, y a escuchar. Sí. Y curiosamente, no estas mesas donde están las señoras de un lado, están los hombres del otro. O sea, hasta en eso es incluyente, ¿no? Sí. Donde nada más te abres a ver, pues, qué trae la conversación.
Sí, como que qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿qué se sugiere? Pero tienes que ir totalmente vacío de ti. Eso es importante. O sea, creo que eso que dice Ale es importante, que entres a una conversación vacío. O sea, No, y no con una agenda a establecer, porque eso también pasa mucho, ¿no? O sea, yo quiero poner el tema, yo quiero hacer mi punto, y quiero que tú aceptes mi punto. O sea, que convencerte de que yo tengo razón. sí. Es un poco lo que tú dices, pues el razón es del que la quiera, ¿no? Una buena conversación no es de quien tiene la razón, es simplemente rico, es platicar, es rebotar cosas. Entonces, para que puedan empezar a tratar, ¿no? Porque a la gente le gusta tratar cosas nuevas. O sea, ahí está como el verdadero cambio y la transformación, es donde uno lo que modifica es la conducta, ¿no? Porque el otro, pues, un poco ya lo traes, pero la conducta siempre la puedes modificar. Entonces, intenten, pues, si quieren, este fin de semana, tratar de entablar una conversación con estos requisitos, ¿no? Que son como muy sencillos y que aparte le hacen bien al alma. O sea, si tú entras a una conversación con estas 4 cosas, ¿no? A tu disposición, cuando termina la conversación te sientes enriquecido. No nada más eso, te sientes quieto, te sientes profundamente feliz de haberlo podido hacer bien tú, pero haberle hecho bien al otro. Casi todo el mundo se va con la mejor versión de lo que puede ser, que a lo mejor no es con la que llegó, pero la conversación lo logra por ti. Entonces, ay, qué bien, nos salió muy bien, ¿eh? Tiene que haber un ruteador igual, ¿no? Porque Sí. si no se puede llegar la conversación a desviar del propósito y terminamos hablando del clima. Sí. O sea, como que siempre tiene que haber como que una línea, como que siempre tenemos nosotros una línea, no sé, íbamos a hablar del suicidio y terminamos hablando como que más o menos enriqueciendo sobre esa línea de lo que está pasando con la cabeza de la gente. Sí. No puede terminar hablando de caballos porque no Sí, tiene claro. nada que ver, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que esté atento a la escucha y hacer las preguntas correctas como para que no se desvíe. Sí, y es importante, esto que dice Lani es importante en cuanto a que siempre en una conversación el que escucha está atento a la necesidad del otro y curiosamente por la falta de vulnerabilidad que desplegamos todo el tiempo, que nos da mucho miedo que nos cachen, siempre uno se va a tratar de escurrir. O sea, el que está hablando, que realmente necesita expresar algo, empieza, le entra al tema y le da miedo y lo esquiva, ¿no? El que escucha puede estar atento al esquive y traerlo de vuelta de una manera generosa y amable y siempre compasiva, sabiendo que es doloroso para el otro hablar de lo que quiere hablar y por eso no está pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí para ver que practiquen y ya nos cuentan, oigan, ¿eh? O sea, qué emoción. ¿Algo más que quieran agregar, jóvenes? No, yo felicito a la productora. ¿Tú, Dani? Igual, felicitaciones a la productora. Ay, siento un pinche alivio que salió. Sí. Miren, para que me vean, me voy a poner los audífonos. Oye, vamos a ver si la puedes subir, ¿eh? Pues a ver si la puedo terminar de grabar. A ver, estoy lista para poner la cortinilla. Les mandamos besos y nos vemos la semana que entra. Besos. Gracias, bye. Chao.